con los grupos, cuando me enviaron, tiene que ser todo en un solo archivo. En el mejor de los casos que sea Word, si puede ser así yo puedo escribir más fácilmente. Todo interlineado, pero 1,5. Yo sé que varios pusieron interlineados más. Cuando se hace, vieron el enter de párrafo en párrafo, el mayor interlineado. Todo 1,5. ¿Sí? Tiene que ser, anótenlo, yo lo voy a decir ahora, anótenlo, porque vamos a... Primero tiene que estar carátula, como lo que hicieron ustedes, ¿sí? La observación y la entrevista corregida, o las correcciones que hoy les dije, la tienen que poner en la observación y la entrevista definitiva, ¿sí? Tiene que estar el dibujo, ¿sí? Después tiene que estar en hoja aparte, esto es lo que es el problema, en hoja aparte los recortes. O sea que tiene que ser una carilla, recortes. ¿Cuántos recortes? Puede ser, si encuentran un recorte en el que se puedan hacer las inferencias, va a estar buenísimo. Como no es posible, 2 recortes, ¿sí? En el que de esos recortes van a hacer las inferencias. ¿Mm? Y después van a hacer las inferencias, o sea, a ver si se entendió. El recorte en hoja aparte no es recorte, inferencia, no, recorte, ponen recorte 1, recorte 2, hoja aparte. Y de ahí hacen inferencias. ¿Sí? ¿Se entendió? No quiero ver ninguno que haga recorte 1, recorte, inferencia, eje psicoanalítico, recorte, eje, no. Hoja aparte, recorte. ¿Sí? Inferencias. 2 hojas como máximo. Quien dice 2 dice 3. Ok, no 4 para todos. ¿Sí? Pero 2, no 3. No, o sea, si pueden no hacer 3 mejor, pero 2. No 4. 4 ya no. 2 carillas enfoque psicomotriz. 2 carillas enfoque psicogenético, cognitivo, realmente, enfoque cognitivo. 2 carillas enfoque psicoanalítico relacional. ¿Sí? Después, análisis del dibujo. Después, referencias bibliográficas, bibliografía. Todo lo que dio Norma Zappa, todo. No les voy a pedir eje diacrónico. A todos les digo. Bueno. Bueno, ¿alguna duda de cómo se conforma el trabajo de campo? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver. O sea, perdón, si nos sale, o sea, si tenemos alguna duda en el transcurso, ¿podemos mandarte un mail o algo? Por Sí, ahora ya digo. sé, pero Pregunto, bueno. ya lo sé, está bien. Digo, Sí. porque seguramente va a salir algo y Ya bueno. sé, pero yo quiero que me escuchen, porque la gente no me escucha. Yo No, quiero es que... que yo entré recién, perdón, es que yo entré recién porque vi el grupo de WhatsApp recién. Por eso, no Bueno, sé si me perdí algo al principio. bueno, sí, pero no importa. Traten de hablar, traten de pensarlo así, fíjense las distintas formas. Ahora vamos a ir lo que está relacionado con los recortes y las inferencias. Hoy lo que vamos a empezar a trabajar seguramente no va a estar del todo bien, no importa, chicos, no lo tomen como personal, vamos a trabajar a través del error. ¿Sí? Vamos a ser piagetianos y el error nos va a dar obviamente es el enfoque cognitivo, y nos va a dar una superación de la comprensión, ¿sí? Frente al error, digamos, lo superador, el desequilibrio cognitivo y el aspecto superador, ¿sí? Y por otra cuestión, ya lo digo desde ahora, aunque lo hayan hecho así, me van a decir, uy, no, profe, está mal, bueno, no importa.
En ninguna de las inferencias, ya les digo, desde ahora me saca de quicio, me vuelve loca, me enoja mucho. No es que tal chico se encuentra en periodo preoperatorio porque tiene 3 años, ¿sí? Sino que se encuentra en periodo preoperatorio porque se pueden ver determinadas conductas. O se pueden ver determinadas conductas y eso podemos pensar que se encuentra en periodo preoperatorio. Pero son inferencias, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué es lo que observamos o qué escuchamos en la entrevista, en la observación? El recorte puede ser o de la observación en la entrevista, es indistinto. Que nos permita identificar algo y que podemos ver. Pero no digo, está en la fase fálica porque se encuentra entre los 3 años y medio y los 5. No. Porque lo que estamos viendo, salvo en el enfoque psicomotriz, es que son procesos. Y como son procesos, ¿sí? Se dan en distintas edades. Y bueno, justo hay un grupo en el que, al revés, la edad se les va mal porque la nena tiene ciertas dificultades y aunque no es lo esperable que haga así, bueno, ya tienen ese trabajo. Y entonces la edad no le funciona, no cierra. Y de hecho hay otro que al revés, hay una nena que es muy inteligente y que parece mucho más avanzada, ¿sí? O un nene, no me acuerdo, me parece mucho más avanzado, ¿sí? Entonces no es porque tenga 1 año y 3 meses o porque tengas 8, no, ¿sí? Sino qué conductas observamos y vemos. Y recuérdense que el objetivo es caracterizar a un niño de determinada edad. ¿Esto qué significa? Que las inferencias tiene que estar lo que sea característico de ese proceso en el que podemos encontrar ese niño, ¿sí? O ese periodo, o esa fase, o bueno, en el enfoque psicomotriz, en el que momento evolutivo se encuentra, ¿sí? Eso es lo que tiene que estar sobre todo. Si después, porque pasa también en uno de los grupos, la historia es tan llamativa, es tan pesado, o el modo de vincularse es tan llamativo, lo pueden también incluir. En las inferencias, acuérdense, eso sí está escrito en lo que yo les mandé, no es un compendio teórico, no es que tienen que decir, Piaget plantea en 6 estudios que el periodo preoperatorio, bla, 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 no. Sino que podemos plantear que se encuentra en el periodo preoperatorio porque podemos observar conductas de animismo, bla, bla, y esto qué significa, esto lo podemos ver cuando le habla al ventilador, bla, este tipo de cosas, y espera, y podemos inferir que espera, acá sí son todas las inferencias, todas las hipótesis, podríamos pensar, ¿sí? Todo en condicional también, ¿sí? Y, o sea, que primero tiene que estar eso, lo característico de esa etapa, de ese momento, de esa fase. Y después, si hay algo de la historia que es importante, tienen que enriquezca el análisis, lo pueden incluir. También podemos observar que el modo de vincularse desde un primer momento, cuando nació Pirulita, observamos que ocurre esto, aquello y aquello, esto lo podemos relacionar con Winnie, con la madre, la preocupación materna primaria, ¿sí? Aunque sea un nene de no sé, de 8 años, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras tienen que, bueno, el psicoanálisis relacional se va a ver sobre todo estos aspectos, ¿sí? O por ahí algunos que la motriz está muy desarrollado y bueno, la parte psicomotriz ahí lo pueden incluir también, o sea, cuestiones más previas. Y los conceptos que encontremos de acuerdo a los distintos enfoques, ¿los tenemos que definir o los damos por sentado? Depende si es necesario, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido? Porque hay algo de la definición que es importante, porque nos da cuenta de aquello que estamos describiendo, entonces lo incluyen. Ok. Cuando Piaget habla de reacciones circulares primarias, ¿sí? Que reacción circular es una actividad que aparece en forma fortuita, que luego empieza digamos, se prolonga por interés, y esto lo podemos observar cuando Camila hace tal cosa, no sé. Entonces, esto es lo que, digamos, lo pueden incluir. Pero es que, a ver, no tenés que tienen que explicar reacciones circular primaria, secundaria, bla, bla, sino que lo tienen que utilizar para que sea la articulación teórico-práctica. ¿Mm? ¿Dudas, consultas hasta ahora que lo estoy diciendo? Bueno. Veamos entonces periodo sensorio-motor y periodo preoperatorio. Vamos a empezar con Gianluca.
¿Qué pensó ese, que es el más chiquitín de todos, de 1 año y 3 meses? De todas maneras, Gianluca, digamos, tiene algunos avances más importantes que otra nena, pero no importa, vamos a Gianluca. Bueno, nuestro grupo realizó inferencias sobre la observación de Gianluca de 15 meses, ¿sí? Elegimos un par de fragmentos. El primero dice: Gianluca estaba sentado en el piso con varias cajas y objetos alrededor de él, juguetes, broches, etc. Mueve los broches de un lugar al otro utilizando las 2 manos, sacándolos de sus cajas. Introduce los broches que estaban dentro de una caja hacia otra caja. Mientras mueve los broches de una caja a otra, lo hace sin seguir con la mirada a los que tiene en la mano, manteniendo la mirada en la caja donde los va a colocar. Voltea una de las cajas con ambas manos, vaciando todos los broches que estaban adentro hacia la otra caja. Acá, bueno, la inferencia. Ahí se puede observar que Gianluca está en el 5º estadio del periodo sensorio-motor, porque no solo ya tiene la base del 4º estadio, que es la intencionalidad previa a la acción, sino que ahora experimenta al sacar los broches de una caja a otra de diferentes maneras. Primero, sacándolo uno por uno y de repente agarrando la caja y volteándola completamente con ambas manos para vaciar todos los broches en la otra caja. Muy bien, muy bien. Tomemos sé que hicieron más, pero está muy bien. Fíjense cómo ubican al nene en este caso, en esa cuestión particular, 5º estadio, ¿sí? Es un nene de 1 año y 3 meses que tiene actividades sobre todo de experimentación activa. Voy a hacer preguntas así de conceptuales de periodo sensorio-motor. Previo al periodo sensorio-motor, le voy a preguntar una cuestión muy importante que tienen que saber. ¿Cuáles son los factores de desarrollo para Piaget? Los 4 factores de desarrollo. Voy a llamar a Alicia. La voy a llamar a Alicia y digo: Alicia, no estás enseñando nada a los teóricos. ¿Qué está pasando? 4 factores de desarrollo, según Piaget. Me fui un poco del caso de Nadia, del caso del grupo de ustedes, pero... Maduración es uno. Muy bien, Nicolás, maduración, excelente. ¿Qué más? Ejercicio o práctica, no me acuerdo cómo era. Muy bien. Me voy a poner a llorar, muy bien. Faltan pocos. Y luego vendría la inteligencia, pero... Ay, no te escuché, perdón. Luego vendría la inteligencia, pero creo que engloba la organización, ya es que no me acuerdo. No. Interacción social. Muy bien, interacción y transmisión social, muy bien. Y no tengo el otro. La autorregulación, el proceso de equilibración, ¿sí? Esos son los 4 factores de desarrollo para Piaget. Es decir, para que se dé el desarrollo, para que se tenga en cuenta, para que una persona se pueda desarrollar sin ningún problema, ¿sí? Para que sea todo lo esperable, estos son los 4 factores importantes, ¿sí? Es decir, el crecimiento orgánico, la maduración, ¿sí? El ejercicio y la experiencia, es decir, la acción frente a los objetos, las interacciones y transmisiones sociales y la autorregulación, ¿sí? Que es el proceso de equilibración. No confundir estos 4 factores de desarrollo con lo que sí es propio, que esto se da en todo momento, a las 4 nociones de la construcción de lo real, porque también son 4 y a veces no, pero son cosas distintas. ¿Sí? Periodo sensorio-motor. ¿Cuál es el primer estadio? ¿Con qué viene el bebé? Dice Piaget. ¿Con cuál es el bagaje genético? Con los reflejos. Muy bien. ¿Y cómo se pasa de reflejo a primeros hábitos o reacciones circulares primarias? Con las reacciones circulares, ¿no? No, eso es lo que la reacción circular es lo que se llega.
¿Con la adaptación? No, la asimilación. ¿Sí? Acuérdense, las invariantes funcionales para Piaget, asimilación, acomodación, adaptación, lo que empieza a parecer que la reacción circular se convierte en el reflejo se convierte en los primeros hábitos, o reacciones circulares primarias, es a través de la repetición, y que esta repetición lo que permite es incorporando en la misma acción distintos aspectos del objeto. ¿Sí? Y esto es lo que hace la asimilación cognitiva, recognoscitiva, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? La funcional, la generalizadora, la recognoscitiva. Bueno, fíjense toda esa parte porque es lo que permite el pasaje a los primeros hábitos, que es la reacción circular primaria. Primaria, propio cuerpo. Acuérdense que en un primer momento es el chupeteo lo importante, es el reflejo. Para luego se va incorporando algo al objeto. Ya el bebé no va a chupetear, no va a succionar de la misma manera si es la teta, si es el biberón o si es el dedo. Y eso es a través de la asimilación de los distintos objetos de la realidad. Y a través, vuelvo a decir, estas asimilaciones, que lo que permiten reacciones circulares primarias. Pero el mismo cuerpo es una acción que se repite primero una reacción que causa interés primero por azar, aparece primero por azar, después se sostiene por interés. ¿Sí? Primaria, propio cuerpo. Secundaria con los objetos. ¿Sí? Primero entonces tenemos reflejos, primeros hábitos, coordinación visomotora, tercer estadio, ¿sí? Es decir, que se empiezan a coordinar los esquemas. Los esquemas de acción, que antes estaban separados en un primer momento, para el bebé, algo es chupable y se observa y son cosas distintas. Después los pueden empezar a coordinar. ¿Sí? En este momento, ¿cómo es la causalidad? Esto estoy segura que Alicia se lo dijo. Estoy segurísima, porque Alicia, yo me acuerdo, yo fui acoyante de Alicia muchísimos años, entonces sé que lo daba y lo daba mejor que la que da el teórico de Piaget. ¿En tercer estadio, profe? Sí. ¿Mágico-fenoménica? Excelente, muy bien. ¿Por qué es causalidad mágico-fenoménica? Recuerden que todo tiene que ver con todo, y mágica que cree que está todo centrado en sí mismo. ¿Sí? Que él es el que causa todas las acciones. ¿Sí, Sabrina, ibas a decir algo? Ahora lo que él pone la visión agarrar, es como que puede agarrar todos los objetos alrededor de él. Está en esa etapa donde lo que ve, de cierta manera, es mágico, como sucede que lo agarra y lo tiene, lo puede tener. Lo que va a decir Piaget es que, por ejemplo, si se dio cuenta que cuando te tiraba un hilito y movía un objeto, ¿sí? Esto es en los móviles, muy típico de los bebés, entonces si quiere mover algo, no importa si es ese objeto o cualquier otro, va a empezar a mover el hilito, digamos, en sí, para que esto ocurra. Todo está causado en sí mismo y todo está relacionado con todas las acciones. ¿Qué pasa en el cuarto estadio? Que es lo novedoso, es el concepto importantísimo de Piaget. ¿El objeto permanente? No, todavía hace falta para el objeto permanente. Pensá que estamos en la intencionalidad. La intencionalidad, excelente. Sí. La intencionalidad. Ahora se empieza a diferenciar fines y medios. Se tiene la intención, el fin previo al medio, ¿sí? Entonces, pero hasta ahora, todo lo que estuvimos hablando estuvo relacionado con acciones que se vayan a repetir. Todas las acciones son conservadoras, va a decir Piaget, ¿sí? Hasta el cuarto estadio es la inteligencia práctica. Piensen que Piaget hasta ese momento se pensaba que los niños, previo a Piaget, eran inteligentes una vez que hablaban. O sea que la inteligencia era verbal, ¿sí? Pero el aporte interesante de Piaget es que él plantea que hay inteligencia previa, que es práctica,
¿Qué diferenciar fines y medios? ¿Qué intencionalidad? Que no son acciones digamos, no integradas, sino que se empieza a dar cuenta de que hay algo previo a lo que quiero hacer, una mini anticipación, ¿sí? De algo. Que todavía, vuelvo a decir, es todo conservador. Límite, cuarto estadio, hasta ese momento, digamos, tercer estadio, acuérdense que se tapaba el objeto y desaparecía para el niño, para el bebé. Cuarto estadio, en lo que es la construcción de noción de objeto permanente, se tapa el objeto, el bebé lo destapa, pero si se lo cambia de lugar, él va a buscar el objeto en el primer lugar en que tuvo interacción. ¿Sí? Es decir, que todavía los desplazamientos no se tienen en cuenta. Por eso no se puede decir que no sean de objeto permanente todavía. ¿Sí? Quinto estadio, que es el caso que no me fui de Gianluca, que nos pasa de Gianluca, ¿sí? Con 1 año y 3 meses, es el tema, no porque tengo 1 año y 3 meses, digo porque me acordé, no es porque, sino que lo que empieza es explorar, una experimentación activa, en este juego que él hace de poner los broches de un lado al otro, de determinadas distintas maneras, lo que muestra es una experimentación, ya no es reproductora la acción, los esquemas de acción y las coordinaciones, sino que es innovador, ¿sí? Ya empieza a haber noción de objeto permanente. Lo que pasa, y se empieza a dar cuenta del grupo práctico, se empieza a dar cuenta de los desplazamientos, es decir, no va a ir a buscarlo en el primer lugar, va a buscarlo en el segundo, pero el desplazamiento tiene que estar visible para el nene, para el bebé, ¿sí? Si no está visible el desplazamiento, no puede inferir todavía que las nociones del grupo práctico de desplazamiento, ¿sí? Que es decir, acuérdense de asociatividad, reversibilidad práctica, ¿sí? Identidad. Me miran como, ¿de qué me está diciendo esta chica? Pero bueno. En Gianluca es un ejemplo, eso, muy bien, como respecto a... Ese, por ejemplo, puede ser un ejemplo de recorte de quinto estadio. Y a partir de explicar y si pueden ver otras cuestiones de quinto estadio, otras actividades que realizó en el juego de quinto estadio, los pueden incluir. Y, bueno, otras cosas que hemos hablado que también lo pueden incluir, ¿sí? Vamos a ver a Greta. Les voy a decir a todos, Greta es una nena que los chicos hicieron una observación y entrevista que por ahí está un poco desfasada, ¿sí? Cuéntenle un poco, chicos, qué pasa con Greta. Bueno, Greta tiene 2 años 9 meses, o sea, tiene casi 3, y todavía no habla. Nosotros nos enteramos cuando, nos presentamos, le contamos un poco lo que íbamos a hacer, y la mamá nos dice, bueno, Greta no habla, ¿es un problema? Nosotros, no, nada, obviamente no le íbamos a decir que sí que era un problema, pero pensamos como que tal vez algunas palabras iba a decir, mamá, no, nada, como las cosas más básicas, pero no dice ninguna palabra. O sea, balbucea, hace ruidos, pero no habla. Cosa que no es característica del estadio en el que se debería encontrar de acuerdo a su edad. Claro. O sea, sus conductas se asemejan más a lo que sería el sensorio-motor en vez de al preoperacional, que según su edad es el que se debería encontrar. Sí. ¿Qué cuestiones, por ejemplo, observaron? ¿Qué juego realizó ella, digamos? Tiene algunos aspectos del desarrollo que por ahí esta nena está un poco desfasada, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir trabajando las cuestiones que sí, la potencialidad es lo que sí, digamos en sí, ¿sí? Para poder continuar trabajando y para que los chicos les sirva. Sé que ustedes lo pensaban como preoperatorio, porque bueno, la edad le daba para eso, pero bueno, ¿qué recorte eligieron, por ejemplo? ¿O un recorte en particular que hayan elegido? Sí, elegimos un recorte en el cual, en la entrevista, hablando con la mamá, le preguntamos a qué le gustaba jugar y nos contestó, ¿lo leo exacto? Si tenés el recorte, mejor. Sí. Nosotros preguntamos a qué le gusta jugar y la mamá nos contestó, ahora está full con los autitos, le gusta mucho,
Antes jugaba con ladrillitos o los vasitos esos que vas metiendo tipo mamushka, pero jugaba al revés, como que va haciendo torres. Con los autitos lo que hace son filas y empuja uno y se mueven todos. O sea que empujaría el de atrás de todo, digamos, y todos los otros van para adelante. Entonces nosotros la inferencia que hacemos de ese juego es que, bueno, que es un juego característico del periodo sensomotor, que Piaget lo escribe como juego-ejercicio, que se caracteriza por el encuentro azaroso de una causa-efecto que luego el niño repite. Porque esto, o sea, al no hablar, nosotros no nos podemos dar cuenta si ella está todavía con esto de la causalidad mágico-fenoménica y que, nada, ella lo hace y cree que todo va desde ahí, o si realmente entiende que el último auto empuja al de adelante y así sucesivamente y así se mueven todos. Entonces, nuestra inferencia sería que, en principio, es azaroso el encuentro de causa-efecto. Entonces, nada, que podemos inferir que el empujar el último auto y descubrir que los de adelante se mueven se da de manera como mágico-fenoménica. Sí, igual de todas maneras, paren, vamos para algunas cuestiones. Sí. La causalidad mágica fenoménica es en el tercer estadio, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa? Mágico fenoménico es aquello que, por eso, que es todo totalmente al azar y que él es el centro de todo, ¿sí? En este caso, en el de Greta, lo que podemos pensar que la causalidad está objetivada, o sea, ella empieza a dar cuenta de que porque el juego era poner uno en fila y pegaba uno y veía como el otro se movía, ¿no? Claro. Empieza a dar cuenta de esto. Sí, lo que no podemos identificar es el tema si es una experimentación activa, si hay alguna combinación mental. Acuérdense que el sexto estadio está más relacionado con lo que es combinaciones mentales o insight, ¿sí? Es decir, aquello que se hacía en forma práctica, los tanteos prácticos, después ya empiezan a aparecer en una combinación de los esquemas mentales, ¿sí? Es decir, que lo que va a decir Piaget es que hay un momento en el cual el niño empieza a, o sea, en vez de realizarlo en forma de tanteo práctico, por ejemplo, el caso que leyeron de Gianluca, que tiraba, hacía el coso y el otro, sino que como que se queda en un momento y después lo realiza. ¿Sí? Claro. Esto sería un sexto estadio. Es verdad que con Greta no lo podemos determinar eso, ¿sí? Hay que ir viendo si los chicos pueden ver algo más del quinto o del sexto, que más o menos algunas de estas cuestiones está teniendo. Sí. Pero sí la causalidad, porque también, me parece que esto también es importante respecto de todo lo que es, como dijeron anteriormente, el gran logro del periodo sensorio-motor es la noción de objeto permanente. ¿Sí? Y adquirir la noción del grupo práctico de desplazamiento. En ese punto, las 4 nociones de la construcción de la realidad para Piaget, es decir, que construir todo todo este periodo que son de 2 años, ¿sí? Es lo que va a abarcar todo lo que tiene que hacer trabajo, y el gran trabajo son 4 nociones importantes. ¿Cuáles son las 4 nociones de la construcción de la real para Piaget? Espacio, tiempo, causalidad y... Objeto permanente. Objeto permanente, obviamente. Totalmente. Son estos 4. Lo que van a tener que observar es cómo se dan estas 4. Esto ocurre en todo el periodo preoperatorio, todo el periodo sensorio-motor. Lo que van a tener que observar es cómo se da en cada momento. Recuerden que en un primer momento, para Piaget va a decir en el primer estadio, los primeros estadios, no el primero, el segundo estadio, es que los objetos o el mundo son cuadros móviles que se reabsorben. A mí me es fácil pensarlo, es como por ejemplo si uno tuviese el zoom de una cámara para un niño que de repente, un bebé, que ve una parte de la foto y después se aleja. Después ve otra parte de la foto y se aleja, que no se puede entender, inteligir bien cuando uno acerca mucho a algo que no termina, la imagen termina distorsionada. La vida es así para un bebé, llamémoslo de alguna manera. Capta algunas partes, después se aleja, capta otras partes, después se aleja. ¿Sí? Y no está integrado, no tiene noción nada de nada. Evidentemente no hay conformación de espacio, no hay conformación de tiempo, la causalidad mágico-fenoménica aparece en el tercer estadio. Después, a partir de la inteligencia, se empieza a objetivar, ¿sí? La causalidad, empieza a haber una noción de espacio y tiempo que después
va a dar cuenta, va a ser solidario de la conformación del grupo práctico de desplazamiento, ¿sí? Es decir, que un niño puede hacer determinadas características y las cosas siguen estando y siguen siendo las mismas siempre. Para un bebé más chiquito, más o menos tercer estadio, se va a un lugar, cuando vuelve es todo distinto, ¿sí? En cambio, un nene ya más grande puede ir viendo que los objetos existen más allá de su propia acción. Claro, en Greta, o sea, el tema del objeto permanente o espacio y tiempo sí como que se puede ver que lo tiene establecido, Sí. No sé, desde que deja un juguete en el sillón y después lo vuelve a buscar, o sea, sabe que sigue ahí. Totalmente, El totalmente. tema de la causalidad sí es como tal vez un poquito más difícil de observar. Sí, pero por ahí uno que cuando ve, que da cuenta de que mueve algo y tira algo, ya se empieza a dar cuenta de que está, y lo repite, que hay cierta noción de causalidad. Lo que pasa es que, bueno, que habrá que ver qué pasa con las combinaciones mentales de esta nena, ¿sí? Claro. ¿Qué estaría, Rocío, perdón, sí, qué estaría pasando o cómo se explica esto de que esta nena alinea los autitos? ¿Tiene alguna explicación? No, por ahí, María Cristina, lo que vemos es que por ahí una nena ya de esa edad, pensé que son 2 años y 9 meses, ¿sí? Lo que haría es como ruidos, uno buscaría algo simbólico en ese juego, ¿sí? Usted no se haría ¡pum! ¡Pam! ¡Que eso! ¡Caen! ¡Se cayó! La manera que diga se cayó, cayó, lo que sea. Hay una imaginación, se traslada una imaginación frente a eso, y no es solamente el choque de los autos, la parte más sensoriomotora. ¿Sí? Esto es lo que en un momento ella agarró uno de los autitos, como que lo sacudía de un lado a otro y hizo como un ruido que yo me acuerdo que cuando lo tomé nota, digamos, puse como ¡fum! Y después dije, no, eso es lo que yo escuché sabiendo cómo se hace el ruido de auto que va rápido, digamos. Pero ella al no hablar, o sea, hizo un balbuceo en realidad, no es que hizo ese ruido y como acorde, si se quiere, al movimiento que estaba haciendo con el autito. O sea, nos falta datos para definir un montón de cuestiones, claro. ¿Sí? Lo que sí es verdad es que por ahí, vamos, ahora, bueno, justo que es el grupo de ustedes, chicas, Emma, por ejemplo, es otras cuestiones también que tiene, digamos, otras posibilidades que tiene Emma. Por ejemplo, que es el de, Emma tiene 2 años, 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 meses, 2 años, 2 meses, no me acuerdo. ¿Qué recortes realizaron, por ejemplo? María Cristina no se escucha. Cristina, estás muteada. Espera que me leo. Espera que leo. Sí. Vean qué recorte hicieron. Elegimos un recorte donde Emma establece un diálogo con su mamá. Le dice, mamá, juega conmigo. Va a buscar sus zapatillas, las coloca delante de ella y se las acerca al rostro. La mamá le dice no, en la cara no. Emma mira a su mamá y se pone a jugar con un bebote, intentándole poner las zapatillas al muñeco, y luego intenta colocárselas ellas, las mismas Crocs, las zapatillas. La mamá le dice, va en el otro pie, lo estás poniendo al revés. Se saca las zapatillas con la canción del fondo arriba y abajo, y luego imita llorar. Y la mamá le dice, así llora el bebé. Bueno, acá lo que podemos ver, que bueno, algo te habíamos comentado en la supervisión, es que, bueno, Emma ya ha organizado las categorías de lo real, de espacio, tiempo, objeto y causalidad, propias de la estructura del grupo práctico de desplazamiento, con el que culmina el periodo sensorio-motriz. Hay intencionalidad en su conducta, en ponerse o ponerle a su muñeco las zapatillas. Sus Crocs van cada una en un pie suyo o de su muñeco. Hay una generalización en el uso del objeto y no de cualquier modo. No entendí eso. Ella le lleva las Crocs, porque son Crocs, a la mamá, ¿sí? La mamá se lo acerca mucho y la mamá le dice no, algo así. ¿Y ella ahí intenta ponérselo al muñeco? No, estaba con el muñeco, se las quería poner ella, estaba como en un interjuego entre el muñeco y ella. Está bien. Prenda eso, ¿cómo fue? Ella se le acerca a la mamá. No, ella va a las Crocs y se pone cerca de su propia carita. Entonces la mamá le dice, no, la carita no. Ahora entendí. Claro. Ella se la pone, no la carita no, entonces ella juega
Ahora entendí. Muñeco, a A ponerle ponérselo a ella y al muñeco. Ok, ahora entendí. Pero que, sí es interesante porque a partir de una intervención de la madre, ¿sí? Ella va a realizar otras cosas y el juego se pone a partir de eso. Ese juego simbólico que primero a ella, después hacia el otro. Esto es el inicio de la simbolización, me encantó. Ese ejemplo que ustedes toman es el inicio de la simbolización. Porque para Piaget, en el sexto estadio, para luego el preoperatorio, lo que va mostrando está relacionado como, primero los juegos, es con objetos acordes. Y después empieza a ser cada vez más inadecuados. Por ejemplo, uno primero, el bebé si quiere hacer que va a jugar a dormir, lleva la almohada y la pone en la almohada y se juega a dormir. Hace como que duerme, como si, para luego hacer que el oso lo haga, no ella. Claro. Y después hace, inclusive utiliza la almohada, algo totalmente distinto. Esos son los primeros plazos previos para el juego simbólico. ¿Sí? Bueno, también habíamos pensado que con la indicación justamente de su mamá, conoce la diferencia de un lado y del otro, porque bueno, se lo está indicando la madre, antes de alcanzar los conceptos de derecha a izquierda, digamos, hay un intercambio ahí bastante interesante. Bueno, todos estos conceptos relacionados con la noción de espacio. Y finalmente, habíamos dicho que se podría ubicar a Emma en el periodo preoperatorio preconceptual, caracterizado por la adquisición de la función semiótica, por la que puede representar al mundo a partir de significantes diferenciados. Y sobre la función semiótica podemos ubicar en este recorte 3 de las 5 conductas que la componen. La imitación diferida, porque Emma imita llorar. El juego simbólico, que está presente tanto en la interacción con la mamá juega conmigo, juega con su muñeco, en la acción de calzarlo, y en el lenguaje verbal también se puede ubicar en la interacción con su mamá. Hasta ahí llegamos. Muy bien, muy bien. Pero bueno, piensen que a partir de ahí, bueno, por ahí hay que poner más contenido, pero es a partir de ahí empezar a poder ver, analizar lo que empieza a ser el preoperatorio. Es decir, en el sexto estadio después vamos a pensar al preoperatorio y hablar de la función semiótica. Bueno, por ahí vamos a dejar acá. Andrea, sí. No, decía que, por ejemplo, justo en ese recorte no estaba, pero también aparece en Emma el dibujo. Totalmente. La imagen, como, bueno, función semiótica, y el tema de la imitación diferida, justamente, ¿no? Con el tema de que ella también después lo pone a dormir al bebé, lo pone en la sillita, creo que la mamá después, no está justo en ese recorte, pero como que hay mucho material para... Totalmente. Pero que eso después, por ejemplo, pueden elegir un recorte, lo que tomamos es que pueden elegir un recorte que sea característico y después incluir en la inferencia algunas otras cuestiones que observaron en la observación o les dijo los probadores en la entrevista, ¿sí? Que dé cuenta de que enriquezca aquello que están planteando. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿la imitación diferida es lo mismo que imitación interiorizada? Para que sea diferida tiene que estar interiorizada. Sí, evidentemente, sí, totalmente. Claro, no, porque no entendí un punto que hablaba de que aparece la imitación interiorizada, se refiere a diferida. A eso sí, totalmente, sí. Claro. Totalmente. O sea, a ver, lo que pasa es que la diferencia es que la imitación es una es con objeto presente y el otro es con objeto ausente. Claro, claro. Este es el punto, que esto sería la diferencia. ¿Dónde ves que Piaget dijo imitación? Hablaba como de la imagen mental, es el punto 4, cuando habla de los 5 que había nombrado Cristina. Dice, de la que no se encuentra huella alguna en el nivel sensomotor. Claro, es como una imitación interiorizada, o sea, no está el objeto permanente. Eso es lo que está el objeto presente. Claro, no está la noción claro, está la noción de objeto permanente. Eso sí. Bueno, vamos a hacer una cuestión. Viernes.
Los otros grupos que tienen preoperatorios, vamos a hablar más cabalmente de aspectos de preoperatorios, ¿sí? Y terminamos eso y vemos el capítulo que lo voy a dar yo para hacerlo más rápido, el capítulo 11, pero léanlo, ¿sí? Que es de la parte social, ¿sí? Y después, que no sé si después de eso tendremos más, vamos al capítulo 11, y por ahí les envíe para que lean, porque no hay ningún... Hay alguno de Benjamín. Ustedes, porque esa semana van a hacer fase sádico-anal y fase fálica. Bueno, todavía no vieron nada de eso en los teóricos, ¿o sí? Fase sádico-anal, ¿no? ¿Fálica? ¿Algo? ¿No? No. Bueno, entonces, bueno, veo hasta dónde, lo que me diga Alicia, vamos a ver si vemos algún ejemplo en fase sádico-anal hay, fase fálica, vemos si no, busco algún caso y se los envío para ese jueves para que lo lean, no para que hagan inferencia de nada, sino para que lo lean para trabajarlo en clase. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos entonces el viernes. Sigan leyendo, ¿sí?